Te manda. Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba. Muy buenos días, amigos oyentes. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional, Radio El Pensamiento 880. Estamos en YouTube, para los que no tengan lugar de ver a esta hora el despunte, y estamos también en Facebook. Hoy estamos con la grata compañía de Davidson Robleto, que es el técnico digital de la radio. Así es que mi saludo afectivo para él, que me acompaña esta mañana. Un hombre responsable realmente. Estaba viendo un calificativo que daba un turista. Hay una campaña fuerte en estos momentos promoviendo el turismo en Nicaragua. En relación con San Juan del Sur, dice que es el Río de Janeiro de Centroamérica. Realmente es un lugar muy lindo, pero han excedido demasiado los precios. O sea, no puede ser que un café valga $5, ¿verdad? O sea, y así se lo venden a los nacionales también. O sea, hay que cuidar esa parte porque nos puede afectar el mismo turismo. El turismo busca, digamos, lugares a donde pueda ser económica su estancia y disfrutarla, pero si se empieza a abusar, y eso le ha pasado a los mexicanos históricamente, el abuso en el precio de la comida o del alojamiento lo trae sus consecuencias al final. Si es que es una observación que espero que la tomen en cuenta y que no pasen por alto que por estas situaciones de la política no han dejado de venir los grandes barcos que venían antes. Que por cierto, esa gente no consume mucho. Esa gente lo que hace, el barco permanece 2 horas a lo sumo aquí. Entonces les dan un tiempito para que caminen y se desentuman y vuelvan a subirse al barco que sigue su gira. Porque esa es, digamos, la labor de este tipo de instrumento de turismo. Hay una frase que me gusta que usó la vicepresidenta Rosario Murillo: ya están en el basurero de la historia. Realmente yo he insistido, la cacareada libertad de prensa o de expresión, así como también la, la democracia, esa es pura falsedad. Eso realmente no existe. Aquí lo que hay en el mundo hoy en día son juegos de intereses. Y sobre ese juego de intereses, digamos, vemos esa guerra en Ucrania, en donde algunos le han sacado muy buen provecho a todo esto. Y por otro lado, la locura continua de la sancionadera. O sea, eso es una de las absurdeces de la historia contemporánea. Estar amenazando y haciendo sanciones. Y ahora en el mundo hay dos potencias fuertes. Y cada vez que sancionan a los chinos se la devuelven a Biden, que es el gran sancionador. Entonces, no tiene sentido, digamos, muchas cosas que están ocurriendo. Eh, como dije, como la misma guerra de Ucrania, pero yo le doy toda la razón a la vicepresidenta en ese sentido. Aquí, digamos, la fortaleza misma que ha tenido el gobierno ha dado lugar a que este país avance y prospere. Si eso no fuera así, sencillamente no avanzamos. De tal manera que Nicaragua, y lo he dicho en diversas ocasiones, es el principal abastecedor de comida en Centroamérica y nos pasamos a convertir, y yo lo venía diciendo en el programa que hacía con mi hermano Javier,
en el granero de Centroamérica. ¿Cómo lo fuimos en el pasado? El queso, digamos, que porta y la crema que porta y los lácteos que porta El Salvador, realmente son de aquí, los mandan a los Estados Unidos y le ponen hecho en El Salvador. Costa Rica, digamos, ha estado desabastecido, está demasiado caro y se surten de aquí. Y esas son consecuencias para el país porque el frijol se mantiene caro y la carne, digamos, demasiadamente cara. La gente ha dejado de comer carne. Y hay otro tema que yo he estado tocando, el caso de la luz. O sea, uno gasta lo mismo de luz, pero la luz sube mensualmente. Es como en los supermercados de la Unión, aunque sea un Córdoba, le suben todos los días a las cosas. Pero hay una consecuencia que también he planteado. En la medida que la luz sube, en esa misma medida, digamos, los vendedores de comida, como son los supermercados y los mercados, tienen que subir también porque les llega más cara la factura. Y los que enfrían, digamos, la carne y el pescado en los mercados con hielo, los compran más caro también. ¿Por qué? Porque para producir el hielo se necesita energía eléctrica. O sea, son situaciones que como la del turismo, la estoy planteando para, esperando que se tomen en cuenta y para beneficio del país entero, ¿verdad? Esperando que se tomen en cuenta. Por otro lado, en esto de la sancionadera y las amenazas de sanciones que hace el mundo desarrollado encabezado por Estados Unidos, el Huawei, que es el teléfono más desarrollado que hay actualmente, está sancionado en los Estados Unidos. Entonces hubo una respuesta. Le sancionaron a Apple, lo prohibieron en China para el uso de los empleados del Estado. Y ahí la planilla del Estado es inmensa. Estamos hablando como de 100 millones de teléfonos que si los andaban en Apple, los empleados chinos ya no lo podrán usar. Pero no pueden pasar por alto tampoco que estamos en el 5G y los chinos ya están hablando del 6G. O sea, el desarrollo tecnológico chino, digamos, es enorme. Y siempre he sostenido que en lugar de estar buscando cómo sancionar desde puntos de vista egoístas y mezquinos, lo que serían es, digamos, de unirse las grandes potencias y los grandes desarrolladores para beneficio de la humanidad. Siempre pienso en una expresión, en una viñeta que hizo el ingeniero Robleto, en que él se refiere al Señor y le pide de que le dé inteligencia, que Dios ha dado la inteligencia para el desarrollo de la vacuna. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay en los Estados Unidos una explosión nuevamente del COVID con las mutaciones del mismo. ¿Quién ha provocado esta situación ahí? En Ucrania, por ejemplo, y Hunter Biden lo sabe muy bien, hay grandes inversiones porque él es un inversionista para las armas biológicas. Entonces, de ahí mismo pudo haber salido esta desgracia del COVID-19. De ahí mismo pudo haber salido. Por eso decía, en lugar de estar buscando cómo destruir al otro, y ahora las medidas son recíprocas, debían de buscar cómo unificarse. Hubo un momento aquí importante y todavía se conserva algo de eso en que astronautas rusos o soviéticos y norteamericanos estaban en las estaciones espaciales que circundan la Tierra y que son pruebas, digamos, que se hacen para los viajes interestelares y a ver cuál es la resistencia del hombre. Eso más bien beneficia, pero estar buscando cómo hacerle daño al otro no me parece ni siquiera que hablen de cristianismo. No pueden ser cristianos aquellos que le quieren hacer daño a los demás. Y esto de querer hacer daño, eso no tiene nada de cristiano.
Bien dijo Jesús, amados los unos a los otros, como yo os he amado. Y aquí lo que miro es destrucción y buscar cómo hacerle daño al otro. Entonces, ya hay daños para Apple, son 100.000 millones de dólares en un día, lo que tuvo de pérdida, el 5% de su ingreso Apple, por estas mismas cosas de las sanciones que al final se han revertido. Los europeos están pasando una gran pobreza en estos momentos y se la trasladan al mundo. ¿Por qué? Por la misma sancionadera, porque como karma se les retribuye a ellos y ellos han pagado las consecuencias. De tal manera que dice Bloomberg, que es la principal agencia de los Estados Unidos en materia de economía, que Rusia ha desplazado a Gran Bretaña y a Francia en el quinto lugar en el ranking de las economías más poderosas del mundo. ¿Por qué? Así ha diversificado y ha vencido las sanciones. O sea, por eso yo he cuestionado fuertemente esto de las sanciones y me parece una locura realmente que no contribuye en nada con el mundo. En los Estados Unidos están recomendando, por lo menos en los centros públicos y en el transporte, el que usen la mascarilla nuevamente por esta mutación que hay del COVID-19. O sea, volvió nuevamente y siempre sostuve yo que había que convivir con esa epidemia. Y a pesar que ha habido una jornada de vacunación global, pero esa, ella muta, ¿verdad? Y se necesitan más vacunas. Dice este Pierre Trudeau que es un servilazo, que es el primer ministro del Canadá, que no hay que tener relaciones con China. Volvemos a lo mismo, pues. Este quiere quedar bien con Biden. Si gana Trump, no sé cuáles serían las expresiones de servilazos como este y el de España, que son los más serviles, y después Macron. El mundo tiene otras opciones de todas maneras y están los BRICS, que son la unión de estos países que buscan, digamos, evitar sanciones, ir a llevar la plata a los Estados Unidos o usar el sistema SWIFT, que todo el mundo tiene que usarlo para sus importaciones, es un riesgo. En cualquier momento te caen pau, como le cayeron a los rusos ahorita, que dice que con eso van a reconstruir Ucrania. La situación en esta guerra de Ucrania cada día es más difícil. Un chispazo y aquí hay una guerra nuclear. Y se promueve todos los días porque ya ven, Estados Unidos dice que está ahora mandando bombas de racimo, que están prohibidas por Naciones Unidas. Y entonces los rusos escalan también y una guerra nuclear, y lo he dicho muchas veces, acabaría con el 90% de los seres vivos en la Tierra. Dice también Rusia que Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de estar entregando bombas de racimo a Ucrania. Estas bombas de racimo, digamos, son de uranio empobrecido, le llaman. Y eso, digamos, lo que hace es daño a la atmósfera y hace daño al contorno. Pero se está utilizando y ni modo, pues ellos tienen el poder en la mano. Hay un hecho interesante y probablemente se va a dar un acercamiento entre Nicaragua y Colombia. Petro está solicitando que se le permita a los raizales de San Andrés y Providencia y de esa isla que, conforme el fallo de la Corte Internacional le quedaron a Colombia, se les permita pescar en agua nicaragüense. Ya hay negociaciones en ese sentido. Yo había calculado que Petro iba a venir a Nicaragua, pero realmente las relaciones internacionales, cada quien las maneja
cómo la lleva y cómo las entiende mejor. Pero si ya hay negociaciones en ese sentido también, que mire, la gente de San Andrés, de Jamaica y de prácticamente lo que es aquí en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, tienen un origen bastante común e incluso hablan inglés todos ellos porque fueron traídos como esclavos por los ingleses. Entonces, a eso le llaman los raizales, que son, digamos, son familiares. Incluso dicen que antes hacían las giras entre Jamaica y Centroamérica en panga. Se arriesgaban porque el mar Atlántico, yo lo he navegado, es bravo, da mucho movimiento. Los preparativos para las fiestas patrias continúan. Los muchachos se preparan para esta ocasión y es importante, digamos, que se resalte los héroes que este país ha tenido a través de su historia, como Andrés Castro, José Dolores Estrada y todos los que participaron en la Guerra Nacional para erradicar de Nicaragua el filibusterismo encabezado por William Walker, que por cierto falleció, lo mataron, lo fusilaron en Honduras. Y todavía cuando lo van a fusilar y le piden unas últimas palabras, dice que él es nicaragüense. Él con mal, pero nunca aprendió bien el español y lo pronuncia mal, pero así lo digo. De todas formas, esto es todo por hoy. Les deseo un feliz fin de semana y que la pasen bien. Presentamos el despunte de la información nacional e internacional con nuestro director Alan Teferalba.